Me da alegría volver a estar con ustedes el día de hoy. Y hoy vamos a ver este texto del Marcos 9:2 en adelante, que va a ser un texto clave para que nosotros sepamos cómo afrontar los embusteros de todos los tiempos. Para ser más exactos, cómo afrontar los embusteros religiosos que aparecen en todos los tiempos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno revisa este texto, uno encuentra dos parámetros aquí. Por el un lado está la gloria. Jesucristo se presenta ante sus discípulos glorificado. Y por el otro lado está la cruz. Al final Jesús les dice, no digan nada de lo que han visto hasta cuando se dé la resurrección. Están los dos elementos, la gloria y la cruz. Y cuando tú ves esto, seguramente algunos de ustedes notarán algo. El hecho de que estas palabras son muy relacionadas con las 95 tesis de Martín Lutero. Si tú lo has leído, sabes de lo que hablo. Si no, tranquilo, que aquí te voy haciendo la orientación. Martín Lutero es el padre de la Reforma Protestante. Martín Lutero se opuso a la Iglesia Católica. Y la razón de esto es porque la Iglesia Católica comenzó a pedir dinero para poder salir del purgatorio. Se volvió un buen negocio. Las indulgencias servían para eso. Si es que tú sabías que ibas a ir al purgatorio porque tenías muchos pecados, venían con una indulgencia y te decían, por esta indulgencia usted va a reducir 5, 10, 100 años del purgatorio. Y eso sonaba bueno. Si tú tenías miedo al purgatorio, pues sonaba bueno poderme evitar esta situación. Así que Lutero comenzó a molestarse con esto. Él consideraba de que la salvación no debía ser por dinero, no debía ser por el que más dinero tiene, sino por un cambio de vida. Y eso es lo que él dice en sus tesis. Les leo algunas. Dice Lutero que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo paz, paz y no hay paz. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo cruz, cruz cuando hay cruz. Y sigue diciendo, es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muerte e incluso el infierno. Ser fiel a Cristo, así tengas una tribulación que se parezca al mismo infierno. De todas maneras, mantenerte firme en Cristo. Eso planteaba Lutero. Mientras que en ese momento la Iglesia Católica planteaba indulgencias. Paga y con eso te evitas el purgatorio. Con eso te va bien. La situación en ese tiempo para la Iglesia Católica era muy delicada. La verdad es que en ese tiempo el que era Papa, León X, era una persona que le interesaba solo el dinero. El nombre de esta persona era Giovanni de Medici. Este hombre pertenecía a los dueños del banco más importante de toda Europa. Así que el dinero estaba detrás. De hecho, déjenme mostrarles hasta qué punto estaba detrás del dinero. Giovanni de Medici llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica a la edad de 13 años. Ustedes hoy en día que hemos estado con este cambio del Papa, seguramente ya saben lo que son los cardenales. Son los encargados de escoger al nuevo Papa. Y de entre los cardenales se escoge al que puede ser futuro Papa. Giovanni de Medici a los 13 años de edad ya era cardenal. No era todavía sacerdote. No era obispo, pero ya era cardenal. 21 años después llega a ser sacerdote, obispo y papa. Y lo interesante es que sucede en un mismo mes, en una semana. Según dice la historia, el 11 de marzo él fue nombrado papa. El 13 de marzo, 2 días después, fue nombrado sacerdote. Y el 15 de marzo, 2 días más tarde, fue nombrado obispo. O sea que primero fue papa y al final fue obispo. Y antes de todo eso, había sido cardenal. ¿Por qué?
¿Por qué todo este manejo? ¿Por qué este teje-maneje, como sabían decir antiguamente? Por el dinero. Porque detrás de todo eso estaba su padre. Y su padre había exigido que su hijo sea cardenal de la Iglesia Católica, porque vio que había dinero ahí. Eso fue lo que le movió. De hecho, es interesante notar quién fue el que le nombró cardenal a este muchacho de 13 años. Era Inocencio VIII, otro papa. Este papa era consuegro del papá de Giovanni. Consuegro. Entonces me dirán, no puede ser, pero si el papa no debe tener hijos, no debe casarse. Pues tenía 2 hijos. Y uno de sus hijos estaba casado con la hija de Lorenzo de Medici. Así que le dijo, yo le caso, Lorenzo, el que tenía la plata, le dijo, yo le caso a mi hija con tu hijo, pero a cambio mi otro hijo de 13 años tiene que ser cardenal de la Iglesia Católica. Y el Papa dijo, hecho. Y con eso se armó todo esto. Toda esa descomposición tiene la base en el dinero. Como decíamos criollamente, por la plata baila el mono. Y eso estaba pasando ahí. Y de eso es de lo que Lutero se molesta, se indigna y protesta contra la Iglesia Católica. Ahora, hoy en día, y aquí es donde tengo que ir al otro lado, porque si no algunos están diciendo eso, pastor, denles a los católicos, denles a los católicos. Del otro lado también hay. En esta semana estaba escuchando el caso de un pastor, un teleevangelista de los años 80, Jim Baker, el cual fue condenado a 41 años de cárcel por estafa, allá en los años 80. Al cabo de un par de años, volvió a presentarse a una apelación y logró que le bajaran a 9 años. Este hombre fue condenado básicamente por estafar a la gente. Se descubrió que él estaba haciendo ofertas que no se podían realizar. Le decía a su iglesia, voy a hacer ¿cómo les digo? Como un tipo de spa, un resort, para que podamos ir a descansar ahí. Y ustedes pueden pagar por adelantado y con eso ustedes disfrutarán toda su vida. Resulta que nunca se hizo el resort, nunca se llegó a eso y la gente que había pagado lo demandó. Cuando ya llega la demanda, comienzan a darse cuenta de manejos turbios. Se descubre que del dinero de la iglesia se sacaba dinero para su cuenta. De acuerdo a la investigación, se descubrió que se había estado sacando $3.7 millones de los fondos de la iglesia para tener su mansión. En su mansión tenía una flota de Mercedes-Benz y del Rolls-Royce. Y tal era la situación que tenía una casa para sus perros con aire acondicionado para los perros. Esa es la situación. ¿Y por qué me llama la atención ahora si eso pasó en los años 80? Porque él ha vuelto a salir a escena y está diciendo que Dios le dice que tienen que darle $1 millón para poder levantar nuevamente su ministerio. ¿De dónde acá Dios le ha dicho eso? Mentira del diablo, como decía mi abuelita. Ese tipo de cosas, ese tipo de estafadores, hay bastantes. Otra persona, Paula White, es asesora, según tengo entendido, del presidente Donald Trump. Y esta pastora, que también se hace llamar profeta, la semana pasada salió en un programa a decir que el Espíritu de Dios le está diciendo que tienen que hacer sacrificios de $50,000 para Dios y que se lo depositen a su cuenta personal. Ese tipo de estafadores son los que hay. Entonces, del un lado y del otro lado encontramos estafadores. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué caemos en ese tipo de estafadores? Y en este texto yo creo que hay algo de respuesta. Vamos al texto, Marcos 9:2. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Imagínate estar en una iglesia, en un culto, en una asamblea en la cual de repente Jesús se presenta y su luz resplandece en todo el lugar.
Tú puedes ver la gloria de Dios ahí, saturando todo ese lugar. ¿Te gustaría quedarte ahí? Sí, ¿no es cierto? No seamos... Todos nos quisiéramos quedar ahí. Claro, es que es hermoso ver la gloria de Dios. Y es lo que dice que pasó con Pedro. Él quiso quedarse. Dice el texto en el verso 4, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él quería quedarse ahí. Recuerden, los que han estado viniendo semana tras semana, recuerden lo que ha pasado antes en la vida de los discípulos. Todos los problemas que tuvieron que enfrentar. Los problemas cuando el mar se les venía encima, los problemas cuando no había dinero para poder comprar pan para la gente que estaba por ahí, los problemas con los endemoniados, los problemas con los ciegos, con los cojos, con los enfermos en general. Tantos problemas, tantas aflicciones, y ahora estaban en ese monte solo con Jesús y Elías y Moisés. Y la gloria de Dios rodeaba todo ese templo. ¡Qué maravilla! Ahí me quiero quedar. Y eso es lo que dice Pedro. Pero qué maravilla, ¿por qué no nos quedamos aquí? Hagamos unos 3 altares para los 3 que están acá y aquí nos quedamos. ¿Sabes qué? Ese es el problema. Y Jesús les va a decir lo siguiente. En el verso 9, me voy a saltar un ratito solamente. Dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. La cruz. Jesús les está diciendo: esto que ustedes han visto es solo un anticipo. Pero primero hay que pasar por la cruz. No se puede llegar a la gloria sin pasar antes por la cruz. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y es algo que nos dice a nosotros también. Cuando cualquier pastor, cualquier iglesia, cualquier televangelista o cualquier persona te ofrece la gloria de Dios sin pasar por la cruz, cuidado que te están estafando. Jesús les dice: primero tengo que morir. Y si ustedes recuerdan lo que la semana pasada seguramente vieron con Leandro, ahí en el verso 31 del capítulo 8 se anuncia la muerte de Jesús. Jesús les dice: voy a morir, y ellos no lo quieren aceptar, porque ellos prefieren vivir en la gloria y no en la tribulación. ¿Y a quién no le gusta? Yo también quisiera estar solamente de gloria en gloria, pero tenemos que bajar al mundo. Tenemos que bajar donde hace falta, donde hay necesidad. Ese es el llamado a los discípulos y es un llamado para ti también. Tú quisieras estar todo el tiempo, no sé, en ese momento especial. A ti te ha pasado, a mí me ha pasado, en el que en un momento de alabanza o en un momento de predicación has sentido como que un roce, un toque de Dios y que te ha hecho sentir la gloria de Dios. Y tú quisieras vivir ahí por siempre, pero Dios te dice: tienes que volver al mundo. Esto solamente es un anticipo, pero tienes que volver y hacer lo que Dios te mandó a hacer. Eso es lo que les está diciendo. Y cuando alguien te ofrece la gloria de Dios sin pasar por la cruz, cuidado, que esos son mentirosos. El que te dice: ven a Cristo y todos tus problemas se acabaron, cuidado, ese es mentiroso, ese es estafador. El que te diga: ven a Cristo, trae tus diezmos a mi chequera y vas a ver cómo el Señor te bendice, cuidado, ese es estafador. Lo que Dios está mostrándoles acá es que sí, llegaremos algún momento a la gloria de Dios, pero primero tenemos que pasar por los momentos difíciles. Cuando bajan de ese monte, no me voy a adelantar mucho, solamente les quiero mostrar el título. En el verso 14 de Marcos 9, dice el título: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Ni medio bajan de ese momento tan sublime, de ese éxtasis, de esa mística que han vivido ahí arriba. Bajan y ¿con qué se encuentran? Con un endemoniado. Y no es lo único que se encuentran. Se encuentran con la gente molesta, peleando y resentidos y diciendo:
tus discípulos no sirven para nada. Imagínate regresar a eso. Es como cuando tú has tenido un momento especial en la iglesia, regresas a la casa y el vecino comienza a hacerte problemas. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Es como cuando has tenido un momento súper especial el domingo en la casa de Dios y el lunes vas al trabajo, problemas. ¿Te ha pasado? A mí también. Nos pasa. Después de ese momento especial, bajamos al mundo y nos encontramos con esos problemas. Pero esos problemas son parte del crecimiento espiritual. Y mira lo que dice, ahora sí regreso hasta el verso 7, ¿estaba? Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿No les suena esa frase? Este es mi Hijo amado. ¿No les suena como que en otro lado hemos oído esa frase? ¿Dónde? En el bautismo, cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista. En ese momento dice que descendió el Espíritu Santo y se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy parecida. Solamente cambia la última frase. ¿Y sabes por qué? Yo noto que en un caso Dios está bautizando a su Hijo para el ministerio, para el servicio. Y en este otro caso, Dios está bautizando a los discípulos para lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que dice al final? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa es la labor que tienes que hacer. Mira, tú quisieras hacer un montón de cosas para Dios. Cuando tú has recibido la grandeza del amor de Dios, tú quieres hacer un montón de cosas. Como los discípulos, a lo mejor quieres también construir una enramada. A lo mejor dices: voy a construirle un templo mejor al Señor. A lo mejor dices: voy a construirle un mejor púlpito para la iglesia. A lo mejor dices: voy a conseguir algo más chévere para la iglesia. Hacemos lo mismo que los discípulos. Pero ¿qué es lo que dice esa voz que viene desde el cielo? Todo eso está bien, pero no es lo que Dios pide. ¿Qué es lo que Dios pide? A Jesús, a él oíd. Lo que Dios quiere de ti no es sacrificios. Lo que Dios quiere de ti es obediencia. Aprende a obedecer a Jesús. Puedes hacer un montón de cosas y puedes congraciarte con un montón de pastores haciendo un montón de maravillas, pero a Dios no le convences. A Dios lo que le convence es la obediencia. ¿Estás obedeciéndolo a Dios? ¿Estás obedeciendo su palabra? ¿O simplemente te has conformado con asistir los domingos a la iglesia? Esa es la pregunta para ti. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás ofreciéndole cosas? Que hay muchas veces me he encontrado con hermanos que traen ofrendas a la iglesia especiales y gracias a Dios por ellos. Pero cuidado con pensar: le traigo esta ofrenda y no tengo que obedecer a Dios. No funciona así. La obediencia es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que le agrada. Y eso es el bautismo del discípulo. ¿Estás obedeciéndole? Medita en tu vida matrimonial, en tu vida como hijo, en tu vida como padre. Medita en tu vida como, empleado, como empleador. ¿Estás obedeciendo a Dios en esa área? Si eres un empleador y no le estás pagando el salario que es a tus empleados, no estás obedeciendo a Jesucristo. Si eres un esposo y le estás siendo infiel a tu esposa, no estás obedeciendo a Cristo. Si eres un amigo y le estás mintiendo a tu amigo, no eres un discípulo de Cristo. En todo eso se manifiesta que realmente eres o no eres un discípulo de Cristo. Así que mira tú por dónde va la cosa. Ahí está la clave para no dejarse llevar por embusteros. Pero sigo leyendo. Estamos en el verso 5, ¿verdad? No, 6. Ya nos pasamos al 7, el 8. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y ahí es donde yo tengo que decirte lo siguiente. Elías dicen que representa al profetismo.
a todos los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Moisés representa a la ley, a los mandamientos. Así que ahí están representados toda la Biblia. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y el Nuevo Testamento, Jesús. Pero ¿quién es el único que se queda al final? Solo Jesús. Los profetas son hermosos de leer esos libros. La ley es interesante leer esos libros. Pero el centro de tu vida es Jesús. Eso es lo que debes enfocarte. Leer la Biblia a través de Jesús. Y es lo que muchas veces hacemos cuando hacemos los devocionales. Buscamos ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento, pero a través de Jesús. Ese debe ser nuestro anhelo. Y por si acaso, desde mañana ya retomamos, ¿no? Mi esposa también me tenía atajado, me decía, no, nada de hacer los devocionales en tus vacaciones, tienes que descansar. Así que por eso no tuvimos estas 3 semanas los devocionales, pero desde mañana ya retomamos. Así que atentos para ver qué pasa con los discípulos en el libro del Éxodo. Sigo y voy a lo que dice acá en el verso 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Se ponen a discutir básicamente, eso es lo que está diciendo ahí. Se ponen a discutir porque no entienden la voluntad de Dios. Y por lo que no entendían la voluntad de Dios, pasa lo que pasó en el verso 7, que ahí nos saltamos. En el verso 6. Verso 6 dice, porque no sabían lo que hablaba, porque estaban espantados. Tú no conoces toda la voluntad de Dios. Tú conoces en parte, así dice Pablo, ¿no es cierto? En parte vemos. Ahora vemos borroso, mas entonces veremos cómo fuimos conocidos. Como no conocemos todo, a veces podemos equivocarnos. A veces puede ser que confundamos la voluntad de Dios. Y por eso, mi hermano, hay que ser humildes. No seamos pomposos o arrogantes pensando que ya lo conocemos todo. Seamos humildes y dejemos que Dios nos vaya guiando. Pedro estaba convencido de que poner esas enramadas iba a venir Dios y le iba a aplaudir. Excelente, Pedro, eres lo máximo, tú deberías ser el Mesías. Algo así pensaba Pedro. Pero en cambio, ¿qué es lo que recibió? Un buen jalón de orejas. No, solo a Jesús, solo a Él debes exaltarlo. Así nosotros también vamos siendo corregidos por el Maestro. Seamos humildes y dejemos que Él nos vaya guiando. Y cuando nos enfrentemos a estos extorsionadores, a estos estafadores, preguntémonos, ¿qué es lo que les mueve? Si les mueve el dinero, sal corriendo de ahí. Si lo que más está en la punta de sus lenguas es la plata, sal corriendo de ahí. Esa no es una iglesia de Cristo. Esa es una iglesia del demonio, es una iglesia del dólar. Así que sal corriendo. Pero si es que en esa iglesia te llevan a Cristo, eso es lo mejor. Cristo debe ser glorificado. Y cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, tú vas a pasar por tribulación. Amén. Ay, más o menos nomás. Si hubiera dicho, cuando estás en el centro de la voluntad de Dios vas a ser bendecido. Ay, si todos hubieran dicho, amén. Pero cuando les digo, cuando estás en el centro de la voluntad de Dios vas a pasar tribulación. Amén. Pero es la verdad. Vamos a pasar por tribulación. Pero ¿sabes qué? Cuando los discípulos pasaron por el mar embravecido, ¿quién estaba con ellos? Jesús. Cuando estuvieron enfrentándose a todo este pueblo enojado, ¿quién estaba con ellos? Jesús. Cuando tienes problemas, cuando andas por el valle de sombra de muerte, Jesús está contigo. Así que confía en Él. Él es el que está a tu lado. No te dice, no vas a tener problemas. Lo que Dios te dice es, yo estaré contigo en todos tus problemas. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas.
Esa es la promesa de Dios. Así que confía en Él y descansa en Él. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar.